Bueno, jarraituko dugu. Kasu honetan badaukagu EH Bilduk eskatu zuen ezohiko pleno bat osatzeko eskatu zuen gai bakar batekin, ez? Eta bueno, ohiko plenoa amaitu ostean egingo dugu ezohiko saio hau, ez? Esan beharra dago, momentu honetan zinegotzi bik alde egin dutela joan beharra zeukatelako, bai Aioa Otaola eta Monse Canibe, ez? Eta orduan, aktan horrela agertzeko. Decía que a petición de la coalición EH Bildu se ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario con un único, en este caso, para hablar sobre política penitenciaria en relación al alejamiento de Alfredo Ramírez Marañón. Decía que hay dos concejales, en este caso, Aioa Otaola y Monse Canibe, que han tenido que ausentarse y a efectos de que aparezca así recogido en el acta, ¿no? Eta, kasu honetan, dagokio, EH Bilduri dagokio gai hau aurkeztea, ez? Orduan, zuena da hitza. Bai. Otsailaren bukaeran, Alfredo Ramírezen familiak Darokara egin zuen lehenengo bidaian, istripu bat izan zuen. Darokara joan behar izan zuten, basaurin egotetik urrundu zutelako eta Darokara bidali zutelako. Istripu horren aurrean eta dispertsio politikaren aurrean oso beharrezko ikusten genuen udalak ere horren aurrean iritsi eta jarrera irmoa asaltzea, horren kontra, salatuz bai Alfredoren urruntzea, bai dispertsio politika bera. Eta horregatik eskatzen genuen, mozio horretan, ezohiko pleno bat, askar, eta gure ustez mozioan planteatzen genuen bezala, egoki erantzuteko. Oso kontu larria da, dispertsio politikak eragozpen eta traba handia jartzeaz gain hiltzen du, 16 pertsona hil dira, urrun oso bidaia luzeak egin behar izan dituztelako, eta horren aurrean eskatzen genuen ezohiko plenoa. Forma akatzak tarteko eta gure ustez, kontuari askar eta modu egokian borondate falta egon da, eta horregatik gaur hilabete bat pasata pleno hau deitu da, ez? Ez dugu esaten kontua blokeatzeko nahia egon denik, hemen dago gaia, mai gainean eta pleno honetan, baina bai uste dugu ez dela behar bezala tratatu eta kontuak gure ustez daukan larritasuna kontuan izanik behar bezala bideratu kontua, ez? Eta horregatik dakargu plenora 2 puntu dituen mozio hau, ez? Eta irakurriko dut, jakiteko zer den planteatzen dena, eta ondoren interbentzioak entzunda, esango dugu, esan beharrekoa egoki ikusten badugu. Eta puntuak planteatzen ditugunak honako hauek dira. Amurriko udalbatzak, askatasunaz gabetzeko zigorren betetzean deserrotzea ekiditeari dagokienez, espetxei buruzko lege orokorrean aurreikusitakoa betetzea eskatuz, haietako gaizkiari naiz, pasatu dut, mugitu egin zait zera. Hemen dago, mugitu egin zait kursorea. Hamburriko bizilaguna den Alfredo Ramírez Marañoni aplikatu berri zaion Daroka presondegira Zaragoza urrunketaren eta bere senidek lehen bizita egitera zihoazela izandako istripuaren aurrean, sinatzen dugun zinegotziok, EH Bildu udal taldearen izenean, honako eskari hau egiten du. Ezohiko osoko bilkura deitzea, lehenik. Eta bigarrena, ezohiko osoko bilkura honetan gai zerrenda, honako akordiorako puntuak sar daitezen euren eztabaida eta onarpenerako. Amurriko udalbatzak, askatasunaz gabetzeko zigorren betetzean deserrotzea ekiditeari dagokienez, espetxei buruzko lege orokorrean aurreikusitakoa betetzea eskatuz, haietako birgizarteratze eta birsozializazio printzipioekin bat etorriz, adierazten du, ez datorrela bat urruntzeko espetxe politikarekin, eta zentzu horretan, etaren behin betiko suetenak zabaldutako garai berrien baitan, beharrezkotza jotzen du espetxe politika berri bat. Ekidingo duena, askatasunaz gabetzeko zigorrak errotze sozial eta familiarreteko lekuetatik
urrun betetzea, senidiekin harremana errastuz. Amurrioko udalbatzak, asteburu honetan Alfredo Remírez Marañonen senidek izandako istripuaren aurrean, nabarmentzen du urruntze politika horren ondorio saiesgarrietako bat dela preso dauden senideak bizitatzera doazenak astero joan etorri asko eta luzeak egin behar izatea. Eta azpimarratzen du kontestu horretan istripuan hitz izan direla errepidean. Hildo horretan, gertutasuna eta elkartasuna adierazten die Alfredo Remírez Marañonen senidei. Eta hala nola istripu honek jasan dituzten gainontzeko pertsona guztiei. Y en castellano, ante el reciente alejamiento del vecino de Amurrio, Alfredo Remírez Marañón, al centro penitenciario de Daroca, en Zaragoza, y el accidente sufrido por sus familiares en el desplazamiento para realizar la primera visita, los firmantes, en nombre del Grupo Municipal EH Bildu, solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario, en el que estamos ahora, y la inclusión en el orden del día de esta sesión extraordinaria de los siguientes puntos de acuerdo para su debate y aprobación. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio, apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad y conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiesta su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y, en ese sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de las penas privativas de prisión lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio, ante el accidente sufrido este pasado fin de semana, hace un mes ya, por familiares de Alfredo Remírez Marañón, pone de manifiesto que una de las consecuencias evitables de esta política de alejamiento es la necesidad de realizar semanalmente múltiples y largos desplazamientos por parte de quienes acuden a visitar a sus familiares presos, contexto en el que se ha producido un número considerable de accidentes de carretera, 16 de ellos mortales. En este sentido, expresa su proximidad y solidaridad hacia los y las familiares de Alfredo Remírez Marañón, así como hacia el resto de las personas que han sufrido estos accidentes. Te hau izango litzateke, proposatzen duguna. Eskerrik asko. Txanda garaia eta guk bai du hitza. Tras el cese definitivo de ETA, todos en una sociedad democrática en la que vivimos debemos poner de nuestra parte para colaborar en el proceso de normalización que nos está tocando vivir. Por desgracia, todos los que estamos aquí presentes hemos acontecido una situación social pues que para ninguno era agradable, porque en un conflicto todas las partes sufren, siempre los más inocentes. Y creemos que las políticas penitenciarias que está desarrollando el Gobierno de España para nada ayudan a este proceso de normalización social en el que queremos colaborar los que hemos, como decía, acontecido en los últimos años un sufrimiento innecesario. Entonces, también pensamos que por los temas por los que se encarcela a quien sea, me da igual el delito, tienen que ser de esa persona, no de la familia. O sea, los familiares de estos presos no tienen por qué llevar también una pena implícita por el mero hecho de que se les intente castigar doblemente a los presos, ¿no? Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que las familias no tienen por qué sufrir este distanciamiento. Las penas las tienen que cumplir los presos en cualquier caso y, bueno, estamos en contra de la política penitenciaria de dispersión que está ejerciendo el Gobierno de la Nación de España. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. En primer lugar, desde el Grupo Socialista lamentamos el accidente sufrido por la familia de Alfredo Remírez y desde nuestro grupo, en referencia a la necesidad de una política penitenciaria que cumpla con la Ley General Penitenciaria, apostamos por que los presos y presas puedan cumplir las penas privativas de libertad en las prisiones próximas a su domicilio, evitando así el desarraigo familiar social que supone el alejamiento. Afortunadamente, ETA es ya una organización que puso fin y está desarmada, por lo que se abre un nuevo tiempo. No puede entenderse ni política ni socialmente el negar esa evidencia. Ese final llegó tarde para todas las víctimas. Por eso los socialistas siempre tendremos presente ese pasado, para que no se olvide el sufrimiento vivido, pero tampoco olvidamos ese pasado para construir un nuevo futuro. Por ello, como se dice en la moción que se nos presenta, veamos cómo avanzar en ese futuro, con esa nueva política penitenciaria que se ajuste a lo previsto
en la Ley General Penitenciaria sin excepciones. Esta nueva política penitenciaria nunca puede ser un premio. Aplicar la ley como principio, sin excepciones ni arbitrariedad. Refuerza el Estado democrático en la autoridad ética política que exige su funcionamiento. Los socialistas apostamos por unos acuerdos plurales en esta materia, siempre sobre bases éticas irrenunciables. Si se renunciara a las bases éticas, sería un paso atrás que no nos perdonarían quienes han sufrido el terrorismo. Eskerrik asko, orain Amurrio Podemos. Nosotros, la mayoría de este ayuntamiento, en su día ya rechazamos el encarcelamiento de Alfredo Ramírez Marañón por las causas por las que se le juzgó y que cada vez más se está constituyendo en el Estado español más que un Estado de Derecho, un Estado penal, y como consecuencia de los distintos causística por la que se está juzgando a gente se atenta contra la libertad de expresión. Y como motivo de ello cada vez más hay personas que están ingresando en la cárcel. Con Alfredo y con otros que han ido después consideramos injusto su encarcelamiento y además se le aplica una política penitenciaria que vulnera los principios de reinserción y resocialización de los presos y con motivo de venganza se le aleja de la prisión en la que estaba, en Basauri, hacia Daroca, y como consecuencia de esa política penitenciaria, los familiares, amigos y vecinos se les somete a una pena por la que no han sido juzgados y provocan, además, el sufrimiento de familiares, amigos y vecinos que tratan de que el arraigo social y familiar no se pierda y se pueda dar los principios de inserción y resocialización. Por eso mismo, hoy aquí en este pleno condenamos la política penitenciaria y el alejamiento cada vez más lejos de la residencia de los presos y las presas. Y como consecuencia de eso, pues conocimos el accidente que los familiares de Alfredo han sufrido y, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con el contenido de la moción y esperemos que en este nuevo tiempo seamos todos capaces de poner en marcha los mecanismos para que los presos y las presas puedan acercarse lo más próximos a su lugar de residencia y no someter a penas por las que no han sido juzgados ni penados ni familiares, ni amigos, ni vecinos y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con la moción presentada. Eskerrik asko, Bilduren izenean, ez? EAJaren izenean, mire, Saratxagatin dauka hitza. Bueno, desde el EAJ-PNV de Amurrio, repetir un poco lo que ya habéis expuesto. Está claro que se trata de una política penitenciaria excepcional, que es injusta en primer lugar para la persona presa, porque se está dificultando su reinserción en el ámbito en el que pues ha vivido toda su vida, pero también es injusto para la familia que, como habéis dicho, pues tienen que hacer largos viajes para poder visitar a sus familiares. A finales del año pasado, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, se hacía un informe específico sobre cuál es el coste para las familias en cuanto al alejamiento de sus familiares y está claro que más allá del coste económico que pueda haber, también está el coste social, el emocional y el físico, que como ha ocurrido pues, en el accidente de la familia Alfredo puede ocurrir. Entendemos que es necesario un cambio en la política penitenciaria del Gobierno español. En los últimos meses se está viendo que Francia parece que está haciendo movimientos en el sentido de acercar presos cerca de Euskadi y confiamos en que ese sea el camino que también se siga desde Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que, como también se ha dicho, pues se prevé que para julio ya ETA desaparezca ya por fin y de una vez. Eskerrik asko. Bigarren txanda bat, un segundo turno de intervención. Guk bai. Aparte de la negativa, como hablábamos en la ronda anterior, a las políticas penitenciarias que está realizando el Gobierno español, también decir que qué baremos podemos utilizar, como hemos repetido en otras ocasiones, en cuanto a los delitos. O sea,
¿Tiene más derecho una persona que acaba de matar a su hijastro, como hemos visto en los últimos días, a que su familia le visite, o una persona por expresarse libremente tiene que verse privada también de que le visiten sus familiares? Es que es una aberración en todo término. Al final, ¿de qué estamos tratando? ¿O a quién estamos tratando? ¿O estamos tratando a las personas legalmente de la misma manera? Pues evidentemente no. Y máxime nuestro apoyo es tratándose de un vecino y tratándose de eso, de que no podemos claudicar ante todo lo que nos está aconteciendo, porque la libertad de expresión del ser humano y las libertades están por encima de todo. Eskerrik asko Partido Socialista de Euskadi, orain Amorre Podemos, EH Bildu. Gauzatxo bat esango dut, batzordean bertan komentatu genuena, ez? Eta uste dut, egokia dela apur bat argitzeko, ilustratzeko zer den, dispertsio politika hori zer den. Batzordean galdetzen genuen, ia jendeak Mirentzin hitza inoiz entzun duen. Mirentzin zen, preso baten ama, urte askotan, bidaia luzeak egin behar izan zituena, ez? Eta orain, Mirentzin da, proiektu bat, arduratzen dena, edo elkarte deitu, edo mugimendu bat, edo proiektu solidario bat, nire bezala, arduratzen dena, astero-astero, furgonetak hartu, eta familiak, eta lagunak, eta presoak bizitatzera joaten direnak, zenbait kartzeletara eramateaz, ez? Eta asteroko errutina, orain azalduko dudana da, ez? Goizeko 10:00 ostiral batean, Gasteizko Lopidanan, kasu honetan guri dagokiguna, eta hemen Arabatik, keda dago, jendea elkartzen da, furgonetak hartu, furgoneta bakoitzeko 2 gidari, bolondrez, jendeak ematen du izena lan voluntario hori egiteko, bizitatzera joaten direnak jaso, gau osoan zehar bidaia egin, izan ditezke 700, 800, 1000 kilometro, ara heldu, jendea kartzeletara eraman, goizean txoferrak apur batez lo egin, eta egunean zehar egiten diren bizitak amaitzen direnean, izan daiteke arratsaldeko 6etan, 8etan edo 9etan, askotan zailtasuna jartzen dituztelako kartzeletan aldatzeko eta aurreratzeko bizitak, hori guztia amaitzen denean, furgoneta 40 minutuko bizita bat egiteko, Laguna Basara, 40 minutu, hau guztia, berriro jaso jendea eta beste 800 kilometro bueltan. Hau da, ostiral gaueko 10:00 hasten den bidaia, igande goizeko 4etan, 5etan edo 6etan amaitzen da. Eta hori da, asteroko errutina, umeak, jende nagusia, lagunak, egin behar izaten duena, 40 minutuko bizita bat eduki ahal izateko preso batekin, ez? Eta horren aurrean, uste dut, heldu dela aldaketak ikusten ditugu eta posten gara, beste diskurtso batzuk entzutea, denon ardura da politika horrekin amaitzeko, ez? Hori da, pixka bat kontatu nahi izan dugu, ikusteko zer den, askotan hitz egiten dugu urrunketaz eta dispertzioaz eta ematen du dela errealitate abstrakto bat, ez? Baina, hau, kontatu duana da, astero gertatzen dena eta jendeak egin behar izaten duena, ez? Hori, besterik gabe. No, sin más, a ver, decía que, pues tal como comentamos en la comisión, voy a contar algo pues para ilustrar un poco qué supone la dispersión, o qué es exactamente, bueno, qué exactamente no, es una aproximación, un ejemplo de lo que supone el que a la gente le lleven a 600, 800 o 1000 kilómetros de su lugar de origen, ¿no? Y comentaba el nombre de Mirentzin, que a algunos les sonaba y otros no. Mirentzin era el nombre de la madre de un preso que durante años y años, pues como muchos otros familiares amigos, pues tuvieron que hacer pues docenas y docenas de viajes semanales, quincenales o cuando podían para visitar a sus familiares, ¿no? Y Mirentzin es ahora el nombre de un proyecto que se encarga de facilitar las visitas a todos aquellos que semanalmente pues van a visitar a sus seres queridos o sus amigos. Y el proceso es los viernes a la noche, a las 10 de la noche, hay quedada en la gasolina de Lopidana y al lado de Gasteiz, y cada furgoneta con 2 choferes voluntarios arrancan con esas furgonetas llenas de familiares, críos, gente mayor, bueno, los que se apunten a la visita, y durante la noche se hace el viaje de 600, 800, 1000 kilómetros. Se llega a primera hora de la mañana y se coloca a la gente o se les
acerca a las cárceles para que vayan haciendo las visitas durante todo el día. Ese proceso puede durar 6, 8 horas o puede acabar a las 8 de la noche, porque normalmente, en muchos casos, ponen dificultades, ponen trabas para adelantar las visitas para poder salir antes, ¿no? Entonces, hay veces que pueden dar las 8 de la tarde y estar todavía esperando a que alguno acabe la visita que tiene. 40 minutos de visita. Esa es la visita ordinaria. Y después de que se acabe ese proceso, vuelta otra vez con las furgonetas, pues el viaje de vuelta a Euskal Herria, ¿no? Que puede acabar a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, según o más incluso, porque en las que son los que están a 1000 kilómetros, Almería, Puerto, pues se complica más la cosa, ¿no? Pero vamos, yo hablo en concreto de las de Murcia, que son las que se gestionan desde Álava y en las que solemos participar. Y eso es la dispersión, eso es para ilustrar un poco que a veces hablamos de alejamiento como si, bueno, pues están un poco más lejos, pues que vayan y vengan, ¿no? Pero es eso, ¿no? Todo ese proceso que puede ser 2 días completos para poder tener 40 minutos de visita con el preso con el que vayas a comunicar. Era simplemente eso, va. Ilustrar un poco la realidad, la cruda realidad de la dispersión con la que tenemos que acabar cuanto antes. Eskerrik asko Iñaki, EAJaren izenean, ez du parte hartuko, beraz, bozka egingo dugu. Pasamos a votar la propuesta de H. Bildu que va contra la política penitenciaria en los términos que se ha recogido. Guk. Alde. A favor. Alde. Oso alde. Oso alde, Ángel, bai. Alde. 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 Aho batezko emaitza, unanimidad. Eta zera, gai zerrendan, gai bakarra izan da, amaitutzat hartuko dugu gaurko osoko bilkura. Terminamos siendo el único punto que había en esta sesión extraordinaria. Bueno, pues Gabon guztioi.